Yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua. Él está haciendo una declaración, estar en el Mesías, queriendo decir, sometiéndonos a su señorío y comprometiéndonos con el mismo objetivo con el que Yeshua está comprometido, ver a la gente llegar a la salvación. La Biblia nos revela que tenemos libertad plena en el Mesías. Pero te pregunto algo. ¿Estás usando esa libertad plena que tienes de la manera correcta? Debemos entender algo. Hemos sido llamados a caminar en amor y no debemos utilizar esa libertad plena que tenemos de un modo que pueda afectar negativamente a los demás. Hemos sido llamados a ejercer una influencia edificadora en la vida de las demás personas. Existen creyentes que son salvos, que han recibido el Evangelio, pero que quizás sean espiritualmente inmaduros. Y por lo tanto, debemos conducirnos de un modo que los edifique, que los bendiga y ayude a crecer y a madurar. Ese es nuestro llamado. Te pregunto de nuevo. ¿Estás caminando en amor? ¿Estás dispuesto a restringirte a ti mismo, en vez de utilizar a plenitud esa libertad que tienes para hacer lo que tú estás convencido que no es malo, porque no quieres ser una piedra de tropiezo para alguien más? De eso es de lo que Pablo nos instruirá de manera clara y fuerte en la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Iniciamos este capítulo la semana pasada y uno de los temas tenía que ver con comida. De acuerdo con los comentaristas y con gente muy sabia, se trata específicamente de la carne. Así es como se desarrolló el argumento que discutimos la semana pasada. Existía un grupo de personas a quienes Pablo calificaba como los débiles en la fe, quienes tenían cierta creencia. Ellos enseñaban que debido a que en el jardín del Edén, las personas, y me refiero a la primera familia, Adán ve Java, Adán y Eva, a ellos se les dijo que podían comer toda clase de vegetales, a excepción, por supuesto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces en el jardín la gente no comía carne, sino que comían frutas y vegetales. Por lo tanto, este grupo enseñaba que como el pueblo del reino de Dios, todos los que le pertenecen al reino de Dios, no debemos comer carne. Eso es lo que ellos creían, e insisto, estas personas, de acuerdo a lo que aprendemos de Pablo la semana pasada, eran débiles en la fe. Por lo tanto, debemos utilizar nuestra libertad para ser una piedra de tropiezo y una ofensa para ellos, o debemos restringirnos a nosotros mismos con el fin de convertirnos en una influencia de Dios sobre ellos, para ayudarlos a crecer y madurar. Obviamente conocemos la respuesta. No uses tu libertad para destruir a una persona que es débil en la fe. Leamos juntos el primer verso de hoy, en Romanos 14, versículo 13. Son instrucciones muy profundas que nos trae el apóstol Pablo. Leemos. Por tanto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Creo que eso está muy claro. Aquellos que critican y dicen, sí, nosotros juzgaremos a los ángeles, también tenemos que juzgarlo todo, por eso juzgamos en el presente. No, eso no es lo que Pablo dice. Él dice claramente, por tanto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que esto es lo que deben de juzgar. Ahora, este término nos habla sobre evaluar, y dice aquí, sino que esto es lo que deben evaluar ustedes en cambio. ¿Y a qué se refiere? No ser piedra de tropiezo para un hermano o una ofensa. En un sentido general, yo no debo hacer cosas, siempre que dependa de mí, yo no debo utilizar la libertad plena que tengo
para convertirme en una piedra de tropiezo o en una ofensa para un hermano creyente. Solo porque puedo hacer algo, no significa que debo hacerlo. Debemos tener un freno. No debemos procurar utilizar toda la libertad que tenemos si eso implica hacernos ofensivos para otras personas, obstruyendo su crecimiento, obstruyendo lo que Dios está haciendo. Podemos ser pacientes, podemos restringirnos de usar lo que quizás tenemos el derecho de utilizar, porque nos preocupa la forma como otros puedan verlo y considerarlo. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces debemos juzgarnos a nosotros mismos y asegurarnos de no ser una piedra de tropiezo para un hermano creyente, ni una ofensa para ellos. Verso 14. Un texto muy importante. Dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua. Bien, no podemos simplemente pasar por alto esta declaración que dice en el Señor Yeshua. Él está haciendo una declaración, estar en el Mesías, queriendo decir, sometiéndonos a su señorío y comprometiéndonos con el mismo objetivo con el que Yeshua está comprometido. ¿Y cuál es ese objetivo? Ver a la gente llegar a la salvación, ver a la gente crecer y madurar y hacerse más fuertes en el Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Y si eso significa que no utilicemos toda la libertad a la que tenemos derecho, está bien. Y Él será muy claro con las implicaciones de lo que está diciendo en un momento. Pero antes, leamos de nuevo el verso 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua que nada es común en sí mismo. Más adelante nos toparemos con una palabra que significa limpio, y por supuesto tenemos limpio e inmundo, pero este es un término diferente que significa algo común, y eso quiere decir algo rechazado por Dios. Esta palabra se utilizaba, por ejemplo, y me refiero a la contraparte de este término en el Antiguo Testamento, en cuanto a ciertos animales que Dios creó, pero que eran comunes, es decir, que Él no permitía su uso en el servicio sacrificial en el tabernáculo y más adelante en el templo. No eran animales adecuados para ese fin. Pero lo que dice aquí, y no te pierdas este punto muy importante, es que bajo el señorío de Yeshua, bajo el reconocimiento del Mesías Yeshua, de Jesucristo, Él es el Señor. Vamos a tener discernimiento, vamos a entender el propósito y sabremos cómo utilizar todas las cosas. Y todo, en última instancia, puede ser utilizado para la gloria de Dios. Esto es lo que significa cuando dice aquí, leamos, que nada es común en sí mismo, pero luego advierte que también existe esta conciencia, una convicción personal, y puede suceder que alguien, por una variedad de razones, sienta que cierto elemento es inaceptable. Lo que Pablo dice aquí es que, aunque él está plenamente convencido en el Señor, que nada es inmundo, que nada es común, que hay un propósito para todas las cosas y que debemos someternos a ese propósito, dice, excepto para aquel que piensa que algo es común, para esa persona ciertamente será común. Es decir, esa persona debe abstenerse de ello. Entonces, basado en su convicción personal, por ejemplo, la carne. Mantengámonos en el mismo contexto bíblico. Habrán personas que están plenamente convencidas de que la carne es aceptable. Por lo tanto, estas personas, en su libertad, comen carne. Pero lo que descubriremos es esto, que si hay una persona que siente que eso no está bien, entonces él no debe comerla y nos explicará por qué en un momento. Entonces, para aquel que considera algo, que estima que algo es inmundo, para esa persona será inmundo. Verso 15. Pero dice, si
por causa de la comida. Así que debemos entender algo. Debemos comer, pero no necesitamos comer todas las cosas. Solo porque somos fuertes en la fe y entendemos que podemos comer cierto alimento, eso no significa que necesariamente, porque es permitido, debamos comerlo si recuerda el mensaje sobre lo que debemos juzgar. Debemos evaluarnos a nosotros mismos para asegurarnos que no seamos piedra de tropiezo o que hagamos algo que sea ofensivo para un hermano o hermana más débil. Por esto es que dice aquí, en el verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, y la implicación es que de cualquier modo tú te comiste eso, participaste de ese alimento, ¿qué dice? Ya no estás andando conforme al amor. Entonces, si tu hermano, un creyente como tú, será contristado, perjudicado porque tú participaste de esa comida, comiste carne, o cualquier otra actividad o asunto, si ese es un elemento que le aflige internamente, que perjudica su condición espiritual, y tú lo sabes y continúas participando y haciéndolo, Pablo dice que ya no estás caminando en amor. Y lo que sabemos es que hemos sido llamados a caminar en amor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Continuando, dice, no por tu comida, ¿a quién? A aquel que es débil. No por tu comida, a aquel tú destruyas. ¿Y qué más dice? Aquel por quien el Mesías murió. Debemos entender algo. El Mesías fue a la cruz por esa persona. Él ama a esa persona. Y si yo, en este contexto, si algo que yo como se convertirá en piedra de tropiezo, si le ofenderá, si eso afectará negativamente su fe, si yo camino en amor, entonces no participaré de esa comida, sino que la pondré a un lado. ¿Por qué? Porque mi deseo no es destruir, sino edificar. Ser una influencia de Dios, ayudando a la gente a crecer en la fe. De eso es de lo que se está hablando. Verso 16. En este verso se enfatiza el testimonio. Queremos hacer lo correcto para brindar un testimonio piadoso, uno que sea agradable y que sea afirmado por todo el cuerpo de creyentes, por toda la iglesia. Entonces dice, verso 16, por tanto, que no sea blasfemada su bondad. Lo que quiere decir es esto. Es bueno que tengas madurez espiritual y que sepas que eso está permitido. Tú eres fuerte en la fe y sabes que está bien hacer eso. Eso es bueno, pero no dejes que eso que es bueno se convierta en una blasfemia. No permitas que otros lo vean así, generando que eso los obstruya y afecte negativamente, que hablen mal sobre eso y que en vez de tener un testimonio que sea positivo para todo el cuerpo de creyentes, sea un problema para los inmaduros. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.